Aproximadamente un tercio de todo lo que el mundo transporta por mar pasa por una sola zona del océano, justo esta zona de aquí. Cada año se mueven billones de dólares en mercancías, tanques, barcos con electrónicos, autopartes, muebles y más. Si hoy compraste algo hecho en Asia, como seguramente hiciste, probablemente pasó por estas aguas. El mar de China Meridional mide unos 3,5 millones de kilómetros y está rodeado por China al norte, Vietnam al oeste, Filipinas al este y Malasia y Brunei al sur. En el centro están las Islas Spratly, cerca de 100 pequeños arrecifes, rocas y arena, la mayoría apenas visibles sobre el agua en marea alta. En 60 años, 6 gobiernos han reclamado partes superpuestas de este archipiélago. China, Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán reclaman estos arrecifes y bancos de arena, construyen puestos, colocan banderas y ocasionalmente embisten barcos rivales. Pero luego, alrededor de 2013, China decidió resolver las discusiones con un poco de concreto. En 3 años, enormes dragas descendieron sobre 7 arrecifes en las Spratly. Aspiraron arena y trituraron coral del fondo marino, lo bombearon sobre los arrecifes sumergidos y siguieron bombeando hasta que surgió tierra firme de las olas. Para cuando terminaron, China había creado aproximadamente 3,200 acres de nueva tierra. Eso es alrededor de una quinta parte del tamaño de Manhattan. Construidas desde cero en un mar disputado, el comandante de la Marina de Estados Unidos, en el Pacífico, almirante Harry Harris, tenía un nombre para ello. Él lo llama, apropiadamente, la Gran Muralla de Arena. Pero la arena fue solo el comienzo. China construyó bases militares en esas plataformas artificiales. 3 islas ya tienen pistas de aterrizaje de más de 3,000 metros. Eso equivale a 30 campos de fútbol colocados uno tras otro, lo suficientemente largo, y lo más importante, para que aterricen bombarderos pesados. Cuentan con puertos profundos, radares, refugios para misiles con techos móviles, almacenes subterráneos de munición y hangares reforzados. Fotos satelitales muestran aviones en plataformas, misiles antibuque apuntando al mar y baterías tierra-aire listas para disparar a cualquier objeto cercano. En teoría son como portaaviones insumergibles. Plataformas permanentes que proyectan el poder militar chino a través de una de las vías navegables más estratégicamente importantes del mundo. Y eso es exactamente lo que Pekín quiere que veas. Lo que es más difícil de ver en las fotos satelitales es todo lo que hace que estas fortalezas isleñas sean profunda y fundamentalmente frágiles. Están expuestas a algunos de los tifones más poderosos del planeta. Se encuentran dentro del alcance de misiles de crucero, aviones furtivos y potencialmente armas hipersónicas de media docena de países diferentes. Dependen de líneas de suministro que recorren cientos de kilómetros en mar abierto y descansan sobre arena dragada y coral muerto. Un tribunal internacional determinó que China no tiene derecho legal sobre la mayoría de esas aguas. Aunque la ingeniería es impresionante, estamos en los megaproyectos. Yo construyo estos estudios. Estas fortalezas relucientes podrían ser el error más costoso que China haya cometido jamás. ¿Por qué construir islas en primer lugar? Bien, entonces, ¿por qué China construyó estas islas? Si miras un mapa, China tiene una larga línea costera, pero casi todas las rutas de navegación hacia y desde esa costa pasan por estrechos puntos de estrangulamiento controlados por otros países. El más importante es el Estrecho de Malaca, un canal angosto entre Malasia e Indonesia de solo 65 kilómetros en su parte más estrecha. Cerca del 80% del crudo que importa China cruza ese estrecho. Los estrategas chinos llaman a esa vulnerabilidad el dilema de Malaca. En paz no es problema, pero en una crisis sí lo sería. Si las armadas hostiles decidieran apretar ese punto de estrangulamiento, la economía de China empezaría a sufrir en cuestión de semanas. El mar de China Meridional está al final de ese embudo. Si controlas esas aguas tienes opciones, pero si las pierdes, estás a merced de otros. Ahora, China reclama la mayor parte del mar de China Meridional desde 1947. Los mapas chinos muestran una línea en U, llamada Línea de los 9 puntos, que encierra cerca del 90% del mar. La reclamación de Pekín se basa en derechos históricos, argumentando que sus pescadores y comerciantes han usado estas aguas por siglos, por lo que considera la región territorio chino. Como era de esperarse, otros países no están de acuerdo. Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán tienen reclamaciones superpuestas. Y según el derecho internacional, específicamente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la mayoría de estas aguas son internacionales o pertenecen a los estados costeros cuyas costas bañan. Esta disputa estuvo latente mucho tiempo, pero luego cambió.
Principalmente es por recursos. Estudios geológicos indicaron que el mar de China Meridional podría tener unos 11.000 millones de barriles de petróleo y 190 billones de pies cúbicos de gas natural, lo cual es bastante. Los caladeros ya valían miles de millones al año, pero ahora estos arrecifes dispersos también tenían gran importancia económica, no solo simbólica. Además, el panorama estratégico cambió bastante. Para 2000, la Marina de Estados Unidos dominaba el Pacífico Occidental y sus portaaviones navegaban libremente. Para una China en ascenso con ambiciones de convertirse en una gran potencia marítima, bueno, eso simplemente no era aceptable. China había mantenido pequeños puestos en algunos arrecifes de las Spratly desde la década de 1980, plataformas de concreto sobre pilotes, unos cuantos soldados, ese tipo de cosas, nada realmente muy serio. Luego las cosas se intensificaron. En 1995, Filipinas detectó que China había construido estructuras en el arrecife Mischief, dentro de lo que Manila consideraba su zona económica exclusiva. Filipinas protestó y China respondió con indiferencia. ¿Y qué vas a hacer al respecto? En 2012, barcos chinos y filipinos se enfrentaron en el Bajo de Scarborough, un arrecife a 200 kilómetros de Filipinas. Tras semanas de tensión, los barcos chinos tomaron control y permanecieron. Más adelante hablaremos del Bajo de Masinloc. Al consolidar el poder en 2012 y 2013, Xi Jinping siguió el patrón de tomar pequeñas acciones unilaterales y afrontar las consecuencias. Después tomó una gran decisión. En lugar de construir una plataforma más sobre pilotes, China iba a construir islas artificiales lo suficientemente grandes para esas pistas de aterrizaje, esos puertos, esas estaciones de radar, esas baterías de misiles, bases operativas avanzadas dentro del alcance de los cazas para casi todo el mar de China Meridional. La lógica estratégica era realmente sencilla: ampliar tu cobertura de radar, extender tu paraguas de misiles más lejos del continente. Crear zonas superpuestas donde barcos y aviones enemigos enfrenten amenazas desde varias direcciones. Los militares llaman a esto antiacceso y denegación de área. Hacer tan costoso para un adversario operar en tu territorio que se lo piensen 2 veces antes de aparecer. La burbuja parece genial en teoría, es impresionante en papel, como si construyeran la gran muralla de arena. Construir una isla desde cero en el océano requiere 3 cosas: un punto de partida, mucha arena y una flota industrial que mueva esa arena a una escala casi absurda. Y bueno, buenas noticias para China. Si alguien va a poder hacer eso, es China. Ellos tenían todo ese equipo. Los puntos de partida eran los arrecifes de coral. La mayoría de las 7 formaciones de las Spratly que China eligió eran elevaciones de marea baja, lo que significa que sobresalían por encima de la línea de agua cuando la marea bajaba, pero desaparecían de nuevo cuando la marea subía. Algunas ya tenían plataformas de concreto, otras eran solo formas bajo el agua vistas desde el aire. La arena venía del lecho marino que rodeaba esos arrecifes y la flota. Hablemos de la flota, ¿te parece? China desplegó algunas de las mayores dragas cortadoras de succión jamás construidas. El Tianjingao, por ejemplo, tiene 127 metros de largo y puede dragar unos 4.500 metros cúbicos por hora. Estos barcos funcionan como grandes aspiradoras. Una cabeza cortadora en una pluma larga rompe el lecho marino, removiendo arena, sedimentos y coral. Bombas potentes succionan la mezcla y la envían por tuberías al arrecife. El proceso funciona las 24 horas del día y poco a poco una isla emerge de las olas. De diciembre de 2013 a octubre de 2015, dragas chinas crearon unos 3.200 acres de tierra en 7 arrecifes. Eso es alrededor de 13 kilómetros cuadrados, suficiente arena y coral para llenar decenas de miles de piscinas olímpicas. El arrecife Subi ganó unos 4 millones de metros cuadrados de tierra. El arrecife Mischief, sumando cambios en su laguna, ocupa más de 20 kilómetros cuadrados de lecho marino modificado. Una vez que la arena se asentó, entraron los equipos de construcción, las topadoras dieron forma al material en bruto para crear plataformas, los ingenieros vertieron cimientos de concreto, se colocaron bloques de roca y se levantaron muros de contención alrededor del perímetro para evitar que el océano recupere lo que los dragadores han construido. Después llegó la infraestructura real. Por ejemplo, el arrecife Fiery Cross tiene una pista de aterrizaje de 3 kilómetros, según imágenes satelitales. Hay un gran puerto tallado en el arrecife, lo suficientemente profundo para buques navales y barcos de suministro, y repartido alrededor del perímetro. Analistas identifican estructuras como defensas puntuales y sitios para cañones antiaéreos y misiles de corto alcance. El arrecife Subi y el arrecife Mischief tienen casi el mismo diseño.
La Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia, que monitorea la construcción con fotos satelitales, lo ha informado. Lo notablemente estandarizado que es el diseño en las 3 bases principales: misma longitud de pista, misma configuración de puerto y mismo diseño defensivo. Control-C, Control-V. Lo más difícil de ver desde arriba es lo que está debajo. Las imágenes satelitales revelan accesos a almacenes subterráneos, búnkeres de municiones y depósitos de combustible resistentes a bombardeos. Existen garajes con techos retráctiles y refugios para lanzadores móviles de misiles que pueden disparar y ocultarse. Ingenieros chinos proponen excavar túneles bajo islas artificiales para crear más espacio protegido. Excavar en arena de coral dragada es difícil por su inestabilidad y la constante intrusión de agua subterránea. Los planes indican que Pekín considera estas bases inversiones a largo plazo que quiere fortalecer más, construidas sobre lo que era un arrecife de coral vivo. En mayo, China construyó islas que sepultaron 13 kilómetros cuadrados de arrecifes bajo arena y concreto, y el dragado destruyó corales en un área mayor. Las flotas pesqueras chinas en la región también han recolectado almejas gigantes usando técnicas que raspan la superficie del arrecife, dañando más de 100 kilómetros cuadrados de hábitat de coral solo en las Spratly. Esto importa más que solo el medio ambiente, arrecifes y criaderos. Las larvas viajan por corrientes para reponer poblaciones en el mar de China Meridional. Las comunidades costeras en Vietnam, Filipinas, Malasia e Indonesia dependen de estos peces para su alimentación e ingresos. En 2016, un tribunal internacional en La Haya examinó las pruebas y dictaminó que la recuperación de tierras por parte de China había causado un daño grave a los entornos de los arrecifes de coral. No es ninguna sorpresa. El tribunal concluyó que China violó su deber internacional de proteger ecosistemas marítimos frágiles. Pekín rechazó el fallo y la construcción se reanudó, y a nadie le sorprendió. Vulnerabilidad geográfica y militar. Ahora, la cuestión de lo que es esencialmente un portaaviones insumergible no puede moverse. Las islas artificiales de China se describen así en la retórica oficial y en comentarios admirativos. Plataformas fijas que proyectan poder aéreo sin necesidad de volver al puerto, aunque eso también es un problema. Un portaaviones real puede girar, acelerar o lanzar contramedidas si detecta misiles entrantes, de manera impredecible, mientras sus escoltas intentan interceptar amenazas. Un portaaviones clase Nimitz puede superar los 30 nudos. Eso es aproximadamente 55 km por hora. Y el océano, muy grande, el arrecife de Fiery Cross, va a 0 nudos. Cualquier ejército con Google Maps sabe dónde está, qué hay y cómo llegar. Además, muchas armas pueden alcanzarlo. Estados Unidos mantiene fuerzas en el Pacífico Occidental. Guam tiene bombarderos B-52 y B-2. Los cazas furtivos F-35 en Japón pueden portar misiles de largo alcance y submarinos de Estados Unidos. Tienen Tomahawk con alcance mayor a 1.600 kilómetros. Y esos son solo los sistemas establecidos. Estados Unidos prueba armas hipersónicas que alcanzan velocidades mayores a Mach 5, superando la capacidad de los sistemas de defensa aérea para interceptarlas. Todas las bases Spratly de China están dentro del alcance de estas armas. Los vecinos también tienen opciones. Filipinas ha comenzado a adquirir misiles de crucero BrahMos de la India con alcances de alrededor de 290 kilómetros, suficiente para llegar de Palawan al arrecife Mischief. Vietnam opera misiles modernos rusos antibuque y de ataque terrestre. Japón, Corea del Sur y Australia amplían sus capacidades de ataque de largo alcance. Militarmente, las islas están en zonas de alcance superpuesto de armas. Pueden ser atacadas desde múltiples direcciones por varios países con distintos sistemas y, a diferencia de un grupo de combate de portaaviones, no pueden maniobrar para escapar. Esto es clave al inicio de un conflicto. Los estudios de juegos de guerra y análisis estratégicos destacan que los objetivos fijos y de alto valor, como radares, defensas aéreas y centros de mando, son prioridades en los ataques iniciales. La lógica es simple. Para dejar ciego a alguien en una pelea, atacas los ojos primero. Aquí, los ojos son radares sobre plataformas de concreto en el océano y las defensas aéreas, lanzadores de misiles en estructuras con coordenadas GPS públicas. Un ataque de saturación, con docenas o cientos de misiles llegando simultáneamente desde diferentes direcciones, podría sobrepasar las defensas y dejar cráteres en las pistas antes de que la mayoría de los aviones siquiera despeguen. Los refugios reforzados protegen, pero los búnkeres subterráneos resisten impactos que destruirían la superficie. Sin embargo, una pista llena de cráteres es inútil, aunque los hangares estén intactos. Una entrada bloqueada por un barco hundido es inútil, igual que un domo de radar con un agujero.
Incluso funcionando bien, estas bases tienen límites de capacidad. El arrecife Cruz de Fuego, el mayor puesto avanzado en las Spratly, puede alojar unos 24 aviones de combate y hasta 4 aviones grandes, como aviones de patrulla o cisternas. La estimación se basa en el espacio de hangares y tamaño de la plataforma. Un portaaviones Nimitz lleva 60 a 70 aviones, solo uno estadounidense. Un grupo de ataque tiene más poder aéreo que las 3 principales bases chinas en las Spratly juntas. Las islas amplían el alcance de China y ofrecen cobertura de radar y cierta disuasión con misiles. En un conflicto serio, sufrirían daños masivos en pocas horas y, a diferencia de un portaaviones, no pueden retirarse para reparaciones. Son islas, logística y sostenimiento. Ahora, todas las bases militares necesitan suministros. Las bases en el continente reciben esas cosas por camión, tren y oleoducto. Las bases extranjeras suelen estar cerca de puertos aliados y crean cadenas de suministro. Las islas Spratly de China reciben suministros por barco o avión desde Hainan o el continente, cruzando cientos de kilómetros de océano, lo cual es costoso y complicado. Rotan continuamente buques de suministro. Cada litro de combustible usado por un caza en el arrecife Fiery Cross viajó casi 1000 kilómetros desde el puerto chino importante más cercano. Cada misil en un lanzador recorrió la misma distancia, al igual que cada bolsa de arroz consumida por la guarnición, cada filtro de agua y cada rollo de papel higiénico. Y en tiempos de paz, como dijimos, es caro, pero está bien. Funciona bien, pero en tiempos de guerra, no tanto. Las rutas de suministro cruzan aguas disputadas por submarinos, barcos y aviones de varios países. Submarinos de ataque estadounidenses patrullan la zona. Filipinas, Vietnam y Japón tienen capacidades antibuque. Australia compra aviones de ataque de largo alcance y submarinos. Las mismas zonas de alcance de armas superpuestas que amenazan las islas también amenazan a cada embarcación que intenta llegar. Las minas también son un problema. Unas pocas docenas en los accesos a un puerto pueden obligar a los barcos a reducir velocidad para barrido o arriesgarse a daños graves. Sembrar minas con submarinos o aviones es relativamente fácil, pero eliminarlas es una pesadilla. Un bloqueo o cuarentena, aunque no haya combate, podría asfixiar a las islas con el tiempo. Tienen reservas de combustible, agua y comida, pero se agotan. Una base que no puede ser reabastecida es una base que poco a poco pierde la capacidad de operar. Y además está la carga del mantenimiento. El aire salino corroe el metal, la humedad degrada la electrónica y el calor intenso afecta el concreto. El mar de China Meridional presenta constantemente estos 3 factores y además tiene esos tifones periódicos bastante serios y todo esto tiene que ser reparado constantemente. Clima y riesgo de tifones. El norte del mar de China Meridional se encuentra en uno de los corredores de tifones más activos del mundo. Cada año, tormentas se forman en el Pacífico Occidental y avanzan hacia Filipinas, las islas Spratly y Asia. El supertifón Ragasa, que azotó a finales de 2024, provocó marejadas de más de 3 metros y evacuaciones masivas en varios países costeros. En 2013, el supertifón Haiyan, uno de los ciclones más fuertes registrados, causó más de 6.000 muertes en Filipinas. Las investigaciones sobre el clima muestran que estas tormentas están empeorando. A medida que aumentan las temperaturas del océano, los tifones obtienen más energía del agua. Estudios del mar de China Meridional muestran que las olas en grandes tormentas son cada vez más altas y las marejadas ciclónicas alcanzan zonas más interiores de las costas bajas. Por supuesto, imagina qué hay en el camino de esas tormentas. Las bases Spratly de China están solo a unos metros sobre el nivel del mar. Están hechas de arena dragada y coral triturado, que se compactan y asientan con el tiempo. Los cimientos están sobre antiguos arrecifes sumergidos y rodeados de aguas profundas. Cuando se acerca un tifón, las islas naturales al menos tienen vegetación, sistemas de raíces y una geología consolidada que las mantiene unidas. Estas plataformas artificiales tienen muros de contención, protección de rocas y cualquier refuerzo que los ingenieros pudieron agregar después de que terminó el dragado. Una marejada de 3 metros en la pista de aterrizaje es un problema. Olas de 6 metros golpeando un muro durante horas es aún peor. Las inundaciones de agua salada afectan sistemas eléctricos, almacenamiento de municiones y hangares de aviones, y las tormentas siguen llegando cada año. Los ingenieros han expresado su preocupación por el hundimiento a largo plazo, el hundimiento gradual del terreno ganado al mar.
Al asentarse y compactarse el material dragado, los tifones aceleran la erosión en los bordes. China construyó aeropuertos sobre castillos de arena y los expuso a tormentas más fuertes. Los castillos de arena son realmente buenos castillos de arena. Están reforzados, son fuertes, tienen concreto y acero y una ingeniería seria detrás de ellos. A mi hijo le encantaría esto, pero el océano es el océano. Es una repercusión legal y diplomática realmente poderosa. En enero de 2013, Filipinas demandó a China por el mar de China Meridional, siendo el primer país en hacerlo. El caso fue presentado ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya para resolver disputas internacionales. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada por ambos países, Filipinas solicitó al tribunal pronunciarse sobre las amplias reclamaciones y acciones agresivas de China en zonas en disputa. China rechazó participar, alegando que el tribunal no tenía jurisdicción y boicoteó el proceso. El tribunal siguió sin ellos. En julio de 2016 dictó un fallo clave en derecho marítimo internacional. Sobre las reclamaciones de derechos históricos de China, la línea de 9 puntos, el tribunal fue claro. Determinó que China no tenía base legal para reclamar derechos históricos sobre los recursos. Dentro de ese vasto límite, la línea de 9 guiones, como fuente de autoridad legal, era inválida. Sobre las islas artificiales en sí, el fallo fue igual de contundente. Formaciones como el arrecife Mischief y el arrecife Subi, construidas por China, fueron clasificadas como elevaciones de bajamar, es decir, quedan sumergidas en marea alta. Las elevaciones de bajamar no pueden tener mares territoriales ni zonas económicas exclusivas sin importar lo que se construya, según el derecho internacional. Amontonar arena y concreto sobre un arrecife sumergido no lo convierte en territorio soberano. Legalmente, el arrecife Mischief sigue siendo un arrecife sumergido. China construyó una gran base aérea allí. El tribunal también trató el daño ambiental. Determinó que la campaña de construcción de islas de China había causado graves daños a los ecosistemas de arrecifes de coral y violado las obligaciones de China bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de proteger y preservar el medio ambiente marino. China rechazó todo. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo calificó nulo y sin valor, y funcionarios dijeron que no aceptarían ni reconocerían la decisión. La construcción siguió, pero el fallo persistió. Le dio a Filipinas y otros reclamantes un marco legal. Ahora los funcionarios filipinos pueden citar un tribunal internacional que declaró que esas aguas son de Filipinas, según la ONU. Cuando Estados Unidos realiza operaciones de libertad de navegación, navegando buques de guerra por aguas que China reclama, lo hace con el respaldo legal del fallo de La Haya. El fallo también justificó nuevos acuerdos de defensa. Estados Unidos y Filipinas ampliaron su cooperación de defensa, permitiendo a fuerzas estadounidenses acceder a más bases cerca del mar de China Meridional. AUKUS, Alianza de Seguridad entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, busca fortalecer la disuasión en el Indo-Pacífico. China aumentó el gasto en defensa y relajó restricciones a la cooperación militar. Todo esto menciona, directa o indirectamente, el comportamiento de China en el mar de China Meridional, donde surge otra consecuencia no intencionada. Otros países imitaron la estrategia. Vietnam también expande rápidamente sus islas artificiales en las Spratly. En 2024, la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia reportó que Vietnam añadió más de 690 acres a sus territorios ocupados. Lo suficiente para igualar o superar la tierra recuperada por China en el archipiélago. Islas de Vietnam tienen pistas extendidas, nuevos hangares, radar e instalaciones defensivas. Taiwán expandió instalaciones en Ituaba. Malasia y Filipinas reforzaron sus puestos avanzados. Las Spratly están cada vez más concurridas, con islas artificiales fortificadas de varios países, todas vulnerables a tormentas y misiles, ubicadas en aguas reclamadas superpuestas, lo que eleva la tensión. El 17 de junio de 2024, un barco de la Guardia Costera China embistió a una embarcación de la Marina de Filipinas cerca del banco de Thomas II. El video mostró la colisión, el choque de cascos y el caos mientras la tripulación corría. Un marinero filipino perdió un pulgar. Unos meses antes, barcos de la Guardia Costera China habían utilizado cañones de agua contra una misión de reabastecimiento filipina en la misma zona, chorros de alta presión capaces de herir a la tripulación y dañar el equipo. Apuntaron un láser militar contra una nave de la Guardia Costera Filipina, cegando temporalmente a algunos tripulantes. Estos incidentes son frecuentes. Las islas no oficiales son el centro de esta fricción. Cada base implica gran inversión de dinero, prestigio y capital político.
China no puede dejarlas sin parecer débil, y Filipinas debe reabastecer sus puestos avanzados, incluido el oxidado Sierra Madre en el Second Thomas Shoal. Vietnam no cede ante China, pero tampoco puede ignorar incursiones en zonas que reclama. Existe un problema más profundo, conocido por los estrategas militares como inestabilidad de crisis. Los activos militares valiosos presionan para actuar temprano en conflictos. Si tienes radares, aviones y baterías de misiles en plataformas que no pueden moverse ni esconderse, enfrentas una elección incómoda. Úsalos pronto cuando suban las tensiones antes de que los destruyan. Para China, implica lanzar aviones y misiles rápido antes de que un ataque preventivo destruya pistas y lanzadores. Para Estados Unidos y aliados, implica atacar primero esas islas y neutralizar la amenaza antes de que se use. Ambos saben que en una crisis, el que espera puede perder activos valiosos y el que actúa primero puede iniciar el conflicto. Exactamente la guerra que todos querían evitar, y probablemente ya ves el problema. El historiador Alfred McCoy ha descrito las bases insulares de China como círculos de acero y castillos de vanidad. Impresionantes, pero contraproducentes y más propensas a involucrar a potencias en conflictos que a disuadirlos. Las islas debían proyectar estabilidad y control, pero ahora son zona de enfrentamientos armados casi diarios, donde una colisión o una señal mal interpretada podría desencadenar algo mucho mayor, con potencial de desastre humanitario. El arrecife de Fiery Cross cuenta con tanques de combustible, búnkeres de municiones y hangares llenos de combustible para aviones y municiones. Mischief y Subi también. Copiar y pegar es manejable en paz, pero en guerra puede causar desastres ambientales. Un misil de crucero impacta un depósito de combustible, causando una bola de fuego, una columna de llamas y una mancha de residuos sobre el agua. Los búnkeres de municiones alcanzados por ataques de precisión esparcirían municiones sin explotar y residuos químicos por el arrecife y la laguna circundantes. Las instalaciones de radar, generadores y vehículos tienen aceites y materiales tóxicos que contaminarían el entorno marítimo. Los arrecifes debajo de estas islas ya están muy estresados y esto empeoraría todo. También está el aspecto humanitario. La gente de las islas, cientos de militares se encuentran en cada base principal. Algunas instalaciones también tienen trabajadores civiles, cuadrillas de construcción, técnicos, personal de apoyo. Es difícil confirmar los números exactos, pero las estimaciones sugieren que las guarniciones en las 3 grandes islas cuentan con cientos de personas cada una. Estas personas viven en plataformas de concreto aisladas en un mar disputado. Ellos soportan el calor tropical, la humedad y la corrosión constante de la sal que parece comerse todo. En un conflicto, evacuar es difícil porque los aviones cruzarían espacio aéreo disputado y los barcos navegarían en aguas con submarinos y misiles antibuque. Las líneas de suministro que ya tienen problemas para traer arroz y combustible serían casi imposibles de cruzar bajo fuego. Ahora repasemos algunos escenarios. El primer escenario sería el estrangulamiento lento. Las tensiones entre China y Filipinas continúan aumentando. Más colisiones y uso de cañones de agua cerca del banco de Thomas II. Un marinero filipino podría morir, accidente o no, no importa. Manila exige acción política. Washington reafirma compromisos y la situación se descontrola. Destructores de Estados Unidos patrullan más por libertad de navegación. Barcos australianos y japoneses se unen a ejercicios. Buques de la Guardia Costera Filipina siguen de cerca cada misión de suministro china. Las compañías navieras comerciales, preocupadas por las tarifas de seguros y el riesgo político, comienzan a desviar los barcos portacontenedores alrededor de la zona en lugar de atravesarla. Las líneas de suministro de China a sus islas son más frágiles y los barcos de reabastecimiento requieren escoltas como destructores o fragatas, que podrían usarse en otros sitios. Los aviones rumbo a las islas necesitan escolta de cazas, lo que implica más combustible, costos y coordinación. Las islas siguen activas, pero su mantenimiento es cada vez más caro y cada reabastecimiento puede causar conflictos, lo que podría durar meses o años. Las islas dejan de ser activos estratégicos y se vuelven pasivos que exigen recursos para mantenerse. No se pueden abandonar sin perder prestigio. ¿Y el escenario 2? ¿Las primeras horas? ¿Una crisis en Taiwán o una confrontación directa en el mar de China Meridional? La situación escala más allá del punto de no retorno y alguien dispara el primer tiro. Militares de todos los bandos han estudiado este juego de guerra. Los estudios confirman que los objetivos fijos y valiosos son atacados primero.
En las primeras horas, misiles de crucero y aeronaves furtivas atacarían radares y baterías antiaéreas en la región. Las bases Spratly, con cúpulas de radar y defensas, serían prioridad. Tras el ataque, ¿qué queda? Infraestructura dañada en una plataforma aislada, sin poder proyectar fuerza ni recibir refuerzos, esperando el fin de una guerra que podría tardar meses o años. Los analistas militares que han estudiado estos escenarios suelen llegar a conclusiones similares. Las islas artificiales de China aportan valor real en tiempos de paz, mayor cobertura de radar, presencia de avanzada y ventaja coercitiva en tiempos de guerra. Son solo objetivos. El futuro. China ya está trabajando para abordar algunas de estas vulnerabilidades. Imágenes satelitales muestran obras, rompeolas más altos, puertos reforzados e instalaciones subterráneas ampliadas en varias islas. La lógica es simple. Si la superficie es vulnerable, pon recursos bajo tierra. Si hay tormentas, haz muros más altos. Fácil. Investigadores chinos también han propuesto instalar plantas nucleares flotantes cerca de las islas. Ofrecerían electricidad confiable sin depender de combustible, permitiendo instalaciones más sofisticadas, plantas desalinizadoras y operaciones extendidas. Los planes siguen siendo propuestas por ahora, pero sí indican cómo Pekín considera estas bases como activos estratégicos a largo plazo que merecen una gran inversión adicional. De 2013 a 2016, China transformó 7 arrecifes sumergidos en una red de bases militares en el mar de China Meridional. Dragas masivas arrojaron millones de metros cúbicos de arena y coral sobre formaciones que apenas sobresalían en marea baja. Las cuadrillas construyeron pistas, vertieron concreto e instalaron radares, baterías de misiles y hangares. La Gran Muralla de Arena es una hazaña impresionante de ingeniería, logística y voluntad política. Ningún país ha hecho algo similar. Pero esas mismas cualidades también definen las vulnerabilidades del proyecto. Las bases son inmóviles, están en coordenadas fijas que todos los posibles adversarios conocen. Por ahora, los 7 arrecifes, transformados en fortalezas, se encuentran en un mar disputado, esperando a ver qué tormentas naturales y políticas traerá la próxima década. Solo nos queda esperar y ver. Gracias por vernos.